Hola a todos y bienvenidos. Les recuerdo mi nombre, soy el maestro Cuauhtémoc Domínguez, coordinador del Departamento de Idiomas del Instituto Nacional de Investigación y Educación en Salud y Nutrición, INIESAM. En el marco de este simposio en línea Educación e Innovación, las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana, abordaremos un tema importantísimo, el cual se trata acerca de la información para la educación y la educación para la información. Para ello tenemos un gran amigo, un gran profesional, gran emprendedor. Tenemos al maestro en ciencias Carlos Escalante, el cual estudió psicología en la Universidad Autónoma de Yucatán y en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su licenciatura participó en la investigación e intervención en salud mental en variedad de modalidades. Posteriormente fue galardonado con una beca, la beca Chevening, y estudió una maestría en neurociencias en la University College London en el Reino Unido. Es fundador y director del Big Neural Data Project, el cual está transformando la investigación en salud mental a través de Big Data y la realidad virtual, el cual tiene que ver con lo que vamos a abordar el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, por participar, por darte el tiempo de compartirnos esta brillante iniciativa que tienes y sobre todo por compartir con el gremio de docentes sobre esta información para la educación, educación para la información. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Gracias a ti, gracias a la Coordinación de Idiomas de INIESAM y a la INIESAM, por supuesto, por haberme invitado, por haberme considerado como uno de los ponentes. Hoy les quiero hablar en particular sobre cómo los datos y la información son de extrema importancia en general en la vida, pero además, ahora que estamos enfrentándonos a un reto cuya naturaleza está en constante evolución y cuya verdad sobre la misma está también en constante transformación, justo porque, como cualquier fenómeno nuevo, pues tenemos muchísimo que entender y los datos pueden ser una herramienta muy útil para hacerlo siempre y cuando los usemos de forma adecuada. Para eso, les voy a compartir una breve presentación en donde quiero mostrarles un par de ejemplos de cómo los datos terminan siendo parteaguas en nuestro comportamiento y cómo pueden cambiar la forma en la que abordamos problemas e incluso oportunidades. Antes de irnos a qué son datos y tal, me gustaría hacerles una primera pregunta. ¿Qué creen que tienen que ver los tiburones con los conos de helado? ¿Qué correlación podrían encontrar? Es más una pregunta retórica, porque en realidad, cuando primero se me hizo esta pregunta, yo empecé como a intentar dibujar correlaciones que no encontré. Pero sí que las hay. Y hay una correlación con los datos, y hablando de datos hoy, esta es una pregunta importante. De acuerdo a los datos observados en muchas ciudades costeras en el mundo, en particular en Estados Unidos, hay una correlación lineal, casi de libro, entre el número de ataques de tiburones al año y el consumo de conos de helado. Y se ha visto 1000 veces que la elevación en el número de conos de helado consumidos en una población correlaciona bellísimo con el número de ataques de tiburón. Cuando primero se me presentó este problema, me acuerdo que pensé como en 30,000 posibilidades, como igual el helado está incrementando la glucosa en sangre y entonces los tiburones con sus sensores de olor pueden detectar como que tenemos más calorías. Bueno, empecé como a dibujar 1000 posibilidades, lo cual también fue lo que hizo la prensa cuando se pusieron un poco a compartir esta correlación como emergencia, ¿no? Como qué tienen los helados que nos hacen más atractivos. Cuando nos limitamos a solo observar correlaciones y a asumir que estos datos son suficientes para dibujar causa o causalidad,
caemos en un error de atribución muy conocido en psicología, y ya hablamos, ya estaremos hablando de él en un momento más. Antes de continuar con este ejemplo y contarles un poquito de la posible verdad de esta correlación, les presento a The Big Neural Data Project. Este es un proyecto, una iniciativa que surge de la necesidad que yo he encontrado como profesional de la salud mental de entender el cerebro humano y la mente humana de una forma más precisa para poder crear y mejorar también los tratamientos que tenemos en la actualidad para la enfermedad mental. Ahora mismo la mayoría de ellos son un coin toss, son una lanzada de moneda. No tenemos efectividad de más del 50% de éxito. O sea, que si te dan un tratamiento tanto farmacológico como psicológico, una terapia, por ejemplo, las probabilidades de que esta sea efectiva para los trastornos los trastornos mentales más comunes es del 50%. Puede funcionar o puede no funcionar. Estamos en un momento en el que la pandemia no solo ha traído consigo los síntomas fisiológicos del COVID, sino que también ha traído una muy importante elevación en los síntomas psicológicos derivados del estrés, la ansiedad que todos estamos pasando por la pandemia, ¿no? Y para poder atender estos síntomas y estos signos, necesitamos mejores tratamientos de los que tenemos en la actualidad. Y esto no es para nada una crítica a la ciencia que se ha hecho en el pasado. Es un aplauso por llegar a esta tasa de efectividad, pero es también una vista hacia el enorme panorama que nos queda adelante para caminar, para llegar a mejores tratamientos. Regresando un poco a tiburones y helados, quiero decirles que hay que ver un poquito más allá dentro de los datos para poder darse cuenta cuál es esa otra posible razón, o como le decimos en las ciencias de datos, cuál es esa otra variable que puede estar conectando esos dos fenómenos. Y para nosotros los datos analizados con suficiente profundidad en The Big Neural Data Project son nuestra herramienta número 1 para mejor aproximarnos a la salud mental. Una descripción muy general de lo que hacemos y lo que somos es que usamos la tecnología y los datos para optimizar cómo entendemos y posteriormente usar ese entendimiento para mejor tratar la salud mental y los trastornos derivados dentro de ella misma. Regresando, hay algo que cuando vemos una correlación en un paper, y es algo que hemos discutido Cuauhtémoc y yo, es que cuando uno ve, según un estudio por tal universidad, encontró que tal fenómeno pasa junto con este fenómeno, o hay una correlación en ambos, inmediatamente cometemos el error de atribución de causalidad. Pensamos que cuando dos fenómenos suceden a la vez, uno necesariamente está causando el otro, cuando eso no es en realidad, y es la mayor parte del tiempo poco posible. Es como si pensásemos, por ejemplo, que nos levantamos todos los días para ir a nuestro trabajo súper temprano. Imaginemos que nos levantamos 5 a.m. todos los días. Nos preparamos la cafetera, nos servimos una taza de café y le damos el primer sorbo. Y justo después de ese primer sorbo empezamos a ver cómo el cielo pasa de la oscuridad nocturna a el color anaranjado del amanecer. Y entonces dibujamos la correlación, ¿no? Pues parece que mi taza de café hace que salga el sol. Y ese es el error de atribución en el que podemos caer cuando solo vemos los datos en su superficie. Y uno puede creerse esto el resto de su vida, ¿no? Uno puede seguir tomando su taza de café a las 5 o 10 de la mañana, ver que el sol se esté levantando y decir, definitivamente, mi café es el causante de la salida del sol. Cuando bien sabemos todos que no tendría nada que ver, pero cuando dos fenómenos suceden al mismo tiempo, cometemos esta falsa correlación de causa y consecuencia. En el ejemplo del tiburón y el helado, hay una tercera variable que no vemos, la cual es el verano. Cuando uno tiene un buen verano sin COVID, uno por lo regular asiste a la playa
y no solo uno, el resto de la población va a la playa porque hay calor. Y ese mismo calor rico es el que te invita a consumir más helado. Entonces, en el verano hay dos cosas que suceden con mayor frecuencia, la cual es la cantidad de personas que van a la playa y el consumo de helado incrementa. Estas dos variables incrementan por esa tercera variable de helado, y aquí el error de atribución sería pensar que uno está causando el otro, cuando en realidad hay una tercera, cuarta, quinta o millonésima causa que está conectando estos dos fenómenos que a primera vista no se ve. Este es el error de atribución más común que tenemos en psicología social. Se conoce y se ha estudiado durante mucho tiempo. Los humanos tenemos esta tendencia casi evolutiva a pensar que la correlación implica causa, ¿no? Que la toma del café hace que salga el sol. Y esto lo hacemos porque somos máquinas biológicas de encontrar patrones. Esto es lo que impulsa el descubrimiento científico, eso es lo que impulsa el conectar, por ejemplo, pistas cuando quieres como terminar de amarrar un chisme, ¿no? Empiezas a hacer conexiones y a ver patrones, porque nuestro cerebro está diseñado de alguna forma para hacer esto. Y lo cierto es esto, la correlación no implica causa para nada. Bien puede implicarla, hay momentos en que esto sí va a ser cierto, que correlación sí es igual a causa, pero la mayor parte del tiempo hay que preguntarnos un poquito más y hay que investigar un poquito más a profundidad en los datos que se nos están presentando. Y este error de atribución es tan común que tiene un nombre en latín que desde hace muchos años, muchísimos años, ha descrito esta tendencia a creer lo que pasa al mismo tiempo está conectado de forma causal de un fenómeno al otro, ¿no? Y es importante que empecemos a cuestionar todas aquellas notas o todos aquellos títulos en las redes sociales en donde nos dicen, según un estudio, encontré una correlación. Eso es todo, una correlación, y no necesariamente hay una causalidad en esa parte. Aquí hay un par de, bueno, unas cuantas más. Un par de trucos que también la prensa, y no solo la prensa, las disciplinas científicas usan para atraer la atención de quien consume la información. Uno bien puede poner palabras que no necesariamente pertenecen al campo, pero que de alguna manera nosotros hemos incluido en nuestros campos semánticos de ciencia, de verdad, de objetividad. Entonces, por ejemplo, si vemos un adjetivo compuesto como este, en inglés, ¿no? Diluido de manera ultra alta, ¿no? Ultra high diluted, suena cientifiquísimo, ¿no? Suena como súper objetivo, suena como súper cargado de ciencia y de verdad. Y les comparto estos porque son también signos de alarma y de cuidado cuando nos presentan una nota y tenemos como estos primeros títulos como cargados de palabras que la gente en general asocia con ciencia, son una campana de alarma para leer un poquito más a profundidad lo que está buscando decir ese artículo y si los datos que nos están presentando para sustentar lo que sea que estén diciendo, son verdaderamente bien hechos, bien analizados y convincentes. Ultra High Diluted es uno. Polycrystal Instructors, esto me lo encontré en una revista que no tiene nada que ver con química ni física, pero la usaban un poco como para llevarnos hacia el entendimiento de que esto es ciencia, ¿no? Otro es in vitro, que es así como, leemos in vitro, es como ciencia, química, biología, clonación, ¿no? La frecuencia de vibración, transmutación, y mi favorita personal, que honestamente cada vez que la veo, ya me da hasta risa, ¿no? Pues ya pasé de la impotencia a la risa. Es, inserte aquí usted su sustantivo favorito, póngale cuántico cuántica al final. Y con eso es suficiente para que la gente intuya que no, esto es seriosísimo, ¿no? Esto es ciencísimo.
Y esto es algo que se ha usado muchísimo, tristemente. La física cuántica y la dinámica cuántica son disciplinas bellísimas, de las teorías mejor probadas del mundo en cualquier disciplina, pero creo que el adjetivo cuántico o cuántica lo asociamos inmediatamente con ciencia pesada, ¿no? Entonces, si ponemos, por ejemplo, al principio sanación cuántica, decimos, esto seguro funciona, ¿no? Y estos son estos signos de alarma que tenemos que tomar en cuenta, porque recordemos que datos o información es todo. Cuando uno abre la computadora o desbloquea su celular o abre el periódico, desde la primera palabra que uno lee, está enfrentándose con procesamiento de datos. Si, por ejemplo, leemos una palabra que está en negritas, ese que esté en negritas es información extra, es información no verbal que está de alguna manera llamando nuestra atención un poquito más y nos está diciendo, presta más atención aquí. Datos es todo. Y a la hora de cuestionar la veracidad o la autenticidad de un estudio, de una nota, de un comentario, la información o los datos que nos toca procesar y cuestionar son todos. Desde los números que nos presentan en los reportes de resultado, por ejemplo, hasta literal el título de la nota o el título del artículo científico. Todos son datos y todos deben estar sujetos a nuestra postura crítica y de análisis para poder tener conjeturas menos emocionales y más basadas en evidencia e información. Hay otra de las grandes verdades y aquellas con las que tenemos que tener, ¿no? Más cuidado. Este es un dicho que lleva muchísimos años en boga y creo que es bien útil para expresar la realidad en las ciencias y la realidad en la divulgación de la información. Y es que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que es oro brilla. Si regresamos un poco a recordar la diapositiva anterior, pues todas estas palabras, estos adjetivos como cuántico, in vitro, ultra high diluted, suenan como oro, ¿no? Uno las ve y brilla y es como enormemente llamativo ver en un título estas palabras, pero eso no implica que el fulgor del adjetivo sea un reflejo nítido y real del contenido de esa nota, de ese artículo o de esa, por ejemplo, nota de prensa. Por otro lado, también hay información enormemente valiosa, transformativa, que no brilla, que no tiene palabras rimbombantes, que no tiene adjetivos extraordinarios, pero que tienen un contenido de enorme valor para nosotras y nosotros como personas, como científicos, como docentes, o simplemente como personas expuestas a toneladas de información todos los días. Este es un poco un ejemplo creado por mí. Esta no es la tabla original, pero es un poco un ejemplo de cómo se veían las tablas de correlación en los estudios donde reportaban esta curiosísima relación entre conos de helado y ataques de tiburón, ¿no? Ponían, por ejemplo, en el eje vertical, en el eje de las Ys, el número de consumos de helados multiplicado, por ejemplo, por 1000, ¿no? 4500 helados. Y luego abajo, lo que hacían en el eje de las X era poner el número de ataques de tiburón y se veían estos puntos como ascendían desde el origen del plano hasta arriba de una manera lineal, preciosa, e incluso ponían estas líneas completamente derechitas, ¿no? De punto a punto al final. Y cuando nos muestran, por ejemplo, estas tablas de correlación y nos dibujan la línea que las cruza de manera casi perfecta en diagonal, asumimos que esto es verdad. Ahora sí que, no, imagínense, vemos un estudio que no parece ser charlatanería ni mucho menos, tiene un muy buen título, muy buen abstract, un muy buen resumen, y nos vamos a los datos y los resultados. Y vemos aquí que tenemos esta correlación y nos ponen otra de las ya vamos a trascender al oro, vámonos a las gemas que se le ponen
a los estudios para hacerlos brillar un poquito más. Y estas son las gemas más comunes que vemos en la ciencia. Nos dicen, por ejemplo, en este caso fue conos y ataques, pero nos dicen, la variable A presenta una correlación con variable B. Esto puede ser conos y ataques de lado. Esto puede ser tazas de café y salidas del sol. O esto puede ser ivermectina y casos curados de COVID. Y luego para ponerle the cherry on top, como se le dice en inglés, o para ponerle aquí como el diamante que hace brillar aún más la información, nos ponen las ya conocidas para muchísima gente que ha tenido la oportunidad de estudiar ciencia en algún punto de su vida. Son, por ejemplo, en una correlación nos ponen la R, nos ponen el valor P, ¿no? Y cuando tenemos un valor P menor a 0.05, entonces ya esto es como verdad indiscutible absoluta, ¿no? Y aquí nos damos las manos y cuidadito te metas al mar después de comerte tu champola, porque te va a atacar un tiburón, ¿no? Y lo cierto es que sí, bien podemos tener un valor P que está por debajo del punto 0.5 y considerar esto como lo que se ha considerado durante muchos años en la ciencia como el santo grial, ¿no? El santo grial de descubrimiento científico. Si tenemos un valor menor o igual a 0.05, ya está, esto es verdad, esto se comprobó y la estadística nos está diciendo que esto es súper válido y es casi axiomático, ¿no? Y también, como se dice en inglés, not so fast. Los valores menores a 0.05 no están diciendo que esto es verdad, solamente están diciendo que la probabilidad de encontrar los resultados que estamos observando solo por el azar es menor al 5%, por eso es 0.05. Pero esto es mucho más grande. Creo que a lo que voy con esta diapositiva en particular es que sí, tiene muchísimo valor hacer el cómputo y encontrar valores P menores a 0.05 son muy valiosos. Pero reducir el descubrimiento científico a un solo valor numérico es sumamente peligroso y se ha visto su peligro en muchísimos casos y en muchísimas situaciones. Ahora quiero presentarles un estudio alarmante que no es una crítica a la ciencia actual. Creo que la ciencia actual nos ha permitido tener, por ejemplo, ese contacto entre ustedes y yo, nos ha permitido tener vacunas y erradicar decenas de enfermedades. La ciencia actual nos ha permitido viajar a otros planetas, conocer otras estrellas, pero definitivamente como ciencia, como profesionales y también como personas que van a encargarse de educar a la siguiente generación de personas en el país, tenemos que aceptar que a pesar de que el panorama científico actual es increíble y nos ha dado enormes beneficios como sociedad, hay espacio muchísimo para crecer. Y este espacio tiene cabida para todas y todos, tanto yo, por ejemplo, como neurocientífico, también para las personas que están investigando ahora sobre la infectología del SARS-CoV-2, así como para ustedes, docentes, siempre hay espacio para crecer. Y a pesar de que estemos experimentando o aprendiendo, por ejemplo, sobre los nuevos métodos de enseñanza o sobre lo último en educación que se ha demostrado como lo más importante y lo más efectivo, siempre debemos someter aquello nuevo, aquello despampanante, a un análisis crítico de nuestra parte, porque siempre va a haber espacio para crecer. Y quiero comentarles cómo este espacio para crecer también se ve en ciencia seria y en ciencia con billones de dólares de inversión. Hace unas semanas me topé con esta nota otra vez. La leí hace muchísimos años, me la volví a topar y me acordé de lo importante que es reconocer que aún estamos en pañales en
muchas áreas de la ciencia, ¿no? Y básicamente este estudio intentó replicar más de 50 estudios clave en investigación de cáncer. Estudios que no son uno más, sino que un poco son los parteaguas del campo, o de alguna forma los estudios buque insignia dentro de la investigación oncológica. Estudios que se han citado cientos o incluso miles de veces y que intentaron replicarse. Y aquí, como dice en la nota en inglés, dice que este investigador, que ahora mencionamos su nombre, dice que los resultados que presentan estos 50, un poquito más de 50 estudios en cáncer, no son replicables. No pueden ser replicados y por lo tanto constituyen una cosa peligrosa para la inversión en ciencia, la inversión en desarrollo de tratamientos, en este caso para el cáncer. Una de las pilares de la disciplina científica es la reproducibilidad y el poder falsear los resultados. Y cuando digo falsear, no me refiero a hacerlos falsos, sino a poder someter esos resultados a una segunda experimentación y si se cambia una u otra variable, esos resultados pueden verse, la hipótesis que estamos intentando demostrar puede verse refutada. Por ejemplo, nosotros diseñamos nuestro estudio en donde queremos comprobar que el sol efectivamente sale después de nuestra taza de café. Y pues los resultados son claros, ¿no? O sea, diario tomamos la taza y el sol sale. Pero si un científico se aproxima a nosotras o a nosotros y nos permite jugar con las variables, nos va a mostrar cómo esa hipótesis que tenemos de que el café hace que salga el sol no permanece verdadera cuando, por ejemplo, dejamos de tomar café. Si ahora la cambiamos por té, el sol va a seguir saliendo. Y si ya no tomamos nada en la mañana, el sol va a seguir saliendo, ¿no? Y esta es una de las cosas importantes de la ciencia, el poder tener una hipótesis que cuando se vuelva a intentar con ciertos cambios de variables, pueda ser falsada. Pero al mismo tiempo, otro pilar de importancia magna es el poder reproducir los resultados. Si, por ejemplo, nosotros queremos reproducir los resultados que vimos en la correlación de conos y ataques de tiburón, y ahora en vez de conos, pues ponemos aquí como en México, si ponemos esquites, que es un tentempié mexicano hecho de maíz con muchos condimentos, pues vamos a ver la correlación también ahí. Y vamos a ver que los ataques de tiburón correlacionan también con esquites, porque se dieron en verano, ¿no? Y vamos a poder ver que independientemente de la variable que metamos, ya sea maíz o helado, esto va a seguir sucediendo. Por lo tanto, la reproducción de nuestros resultados ya no va a parecer tan real o verdadera como parecía al principio. Y esto es un poco lo que hice, y les comento en breve de qué va estos párrafos que fueron para mí los más importantes de la nota. Dice que durante una década, como uno de los top en investigación en cáncer, este científico, Glenn Begley, identificó estas 53 investigaciones que eran así como parteaguas en la investigación sobre oncología y cáncer. Eran estudios que estaban en revistas de ciencia top, y lo que hicieron fue intentar reproducir resultados. Tomaron todas las variables que estos 53 estudios usaron e intentaron replicar uno por uno los pasos para ver si podían obtener los mismos resultados que estos laboratorios habían reportado en los papers o en los estudios originales. Y el resultado alarmante fue que solamente 6 de estos 53 pudieron ser reproducidos y pudieron ser verificados como repetibles. 47 no fueron capaces de volver a ser
reproducidos. Y estoy hablando de nuevo de resultados. Y esto incluso después de haber literal estado casi al teléfono con los y las científicos y científicas y decirles, a ver, después de que hiciste esto, ¿qué se hace? Literal, con la guía de estos científicos y científicas, paso a paso, aún así no pudieron replicar resultados. Y lo que dice él un poco es, pues fue algo que me causó un shock, fue algo que me dejó pasmado, ¿no? Eh, dice, estos son los estudios de los que emergen muchísimos otros, en los cuales la industria farmacéutica pues asienta sus financiamientos y desde donde los cuales parten los nuevos tratamientos que se diseñan. Y él dice un poco como alarma, bueno, si tú vas a invertir millones de dólares en una observación y de esa observación vas a desarrollar fármacos para posiblemente ya cientos de millones de personas, necesitas estar seguro que esas observaciones son, creo que la palabra true, la palabra verdad es un poco fuerte para las ciencias, pero necesitas estar seguro que son al menos reproducibles, ¿no? Y como él dice, mientras intentamos reproducir estos papers, pues nos convencimos de que no podemos tomar nada con un valor de legitimidad automático. No por ver, por ejemplo, un estudio en una revista importantísima, producido por un laboratorio de renombre, esto es necesariamente verdad. Uno tiene que someter la observación de la información que utiliza para su trabajo, para su desarrollo profesional, siempre con un ojo crítico y de análisis. Tanto nosotros como personas que hacemos ciencia, como gente en todas las áreas profesionales que implican el desarrollo de otras personas, como ustedes docentes. Aquí, de alguna forma, quiero concluir con este análisis y con estas verdades que cambian y verdades que hay que siempre ver con un ojo crítico. Y es que por años y años han habido verdades que se nos han presentado como axiomas, casi, como incuestionables. Por ejemplo, una de las tradiciones de las abuelitas y de las mamás contemporáneas también es, en cuanto ven a sus hijos llegar de la calle después de haber jugado sudando, el automático, casi el default es cambiarse la ropa, ¿no? Porque si se te seca el sudor o si permites que se te enfríe el cuerpo por la evaporación del agua o el sudor, te vas a enfermar, ¿no? Vas a cachar, como se dice en inglés, un resfriado. Que si hay que apagar el aire cuando hay mucho frío, que si tienes que cerrar la ventana, cuando hay un poco más de fresco de lo normal, cuando la temperatura baja un poquito. Si el piso está frío, ponerte zapatos. Hemos creído durante muchos años, y no solo como población, muchos doctores aún en la actualidad, muchos médicos, aún creen que enfriarse el cuerpo o pasar fríos enferma. Y esta es una verdad que no puede estar más lejos de la realidad. De nuevo aquí caemos en este error atributivo de correlación-causación. Durante muchos años se observó que la gente en invierno, cuando había más frío, se enfermaba. Y entonces estos fríos, estos decrementos de temperatura corporal, se asociaron con enfermarse, ¿no? Y como sabemos ahora, la gripa es un virus como lo es el COVID, el causante del COVID-19, como lo es el virus del VIH, son virus, ¿no? Esa es la gripa, también un virus. Pero se dibujó esta causación con el frío y la enfermedad, porque cuando hay mucho frío, sobre todo en lugares donde verdaderamente hay frío, al norte del planeta o muy al sur, la gente pues suele hacinarse. Por ejemplo, si estás en la calle, está la ventisca o la nevada fuerte, pues entras a una cafetería donde está ahí toda la gente en cucurucho, ¿no?
protegiéndose de los elementos antes de volver a salir al frío. Y en ese hacinamiento, en esa cercanía, la probabilidad de contraer un virus que alguien tiene en ese momento incrementa. Y esto pues ha pasado durante miles de inviernos, ¿no? Hay frío, la gente se enferma, pues el frío enferma, ¿no? Cuando en realidad el frío no genera el virus de la gripe en tu cuerpo, ¿no? El frío solamente es esa tercera variable que no se ve, pero que ahí está. Han sido años y años de tradición, años y años de conocimiento tradicional que se sigue enseñando y que desafortunadamente nos lleva a sacar conclusiones no correctas y a tomar medidas y precauciones no ideales. En la nefrología también en su momento fue algo importante. Era, tal vez alguno de ustedes ha escuchado como acostarse en el piso, ¿no? Si el piso está un poco frío o fresco, te va a dañar el riñón. Y aún en disciplinas de enseñanza actual, como por ejemplo la fisioterapia, una de las cosas que se sigue enseñando y se sigue vendiendo y se sigue publicando muchísimo, es como el usar ultrasonido ayuda a la recuperación de las personas. O sea, el ultrasonido que se usa, por ejemplo, para ver a un bebé, a un feto en gestación, ese mismo, si se usa, por ejemplo, en el músculo, durante muchos años se sigue enseñando que esto es efectivo para curar muchísimas cosas, ¿no? Para curar muchísimas lesiones. Y honestamente, la evidencia científica es muy débil en este sentido. Y ahí ustedes entran también como docentes. Si ustedes, por ejemplo, terminan enseñando en una escuela de ciencias de la salud, a ustedes se les van a dar tal vez los materiales y van a presentar la información que está ahí, ¿no? Pues el último paper dice que el ultrasonido ayuda con esguinces. Pues esto es lo que dice y lo que me presentaron, pues esto enseño. Siempre hay que tener este ojo crítico, ¿no? Y esto no solo se queda en las hipótesis antiguas, como enfriarse el cuerpo, sino hay cosas en la actualidad que se siguen enseñando sin el soporte de evidencia y ciencia que cualquier cosa que se enseñe merece. Hasta aquí me gustaría saber, Cuauhtémoc, si estamos un poco claros, si hay alguna pregunta que valga la pena hacer, o si continúa hacia la siguiente parte de la exposición. Sí, mira, quiero aunar un poquito en lo que estás platicando. Seguramente si la audiencia tiene preguntas hasta este momento, están por supuesto invitados a generar un documento de preguntas y hacérnosla llegar, ya sea a través de las redes sociales, en la Coordinación Idiomas por Facebook o en nuestro correo electrónico coordinacionidiomas.inesiana@gmail o directamente a Carlos le pueden hacer llegar las preguntas, quien muy amablemente seguramente nos va a poder responder, como ya hemos platicado anteriormente, Carlos. Entonces, muchas gracias. Y yo quisiera aunar un poco acerca de lo que estás hablando y traerle un poquito a contexto, ya lo has hecho tú definitivamente, sobre, permítame, pongo ahí estoy, sobre el hecho que nosotros como docentes sí estamos a cargo de proveer la información, ¿no? Muchas personas tenemos, a lo mejor docentes, tenemos el concepto, tenemos el enfoque de que enseñar, nosotros como maestros, nuestra labor es proveer información. Esto es una tendencia un tanto tradicionalista, un tanto antigua, ¿no? Pero pues al día de hoy nos damos cuenta que nuestra práctica, precisamente eso estamos haciendo, ¿no? Estamos compartiendo información. Claro que dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestra preparación, nuestro desarrollo profesional, vamos generando estrategias docentes, vamos generando este conocimiento que nos ayuda a filtrar esta información y a proveerla de una manera más apropiada, ¿no? Entonces, dentro de lo que nos mencionas, dentro de ese filtro, debemos de tener este análisis crítico para poder, al momento de filtrar la información, darla de una manera más
adecuada a los niños, a los jóvenes adultos, los jóvenes, los adultos mismos, formadores de profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que has platicado hasta ahora ha sido bastante puntual, bastante necesario. Yo recuerdo, y les platico esta anécdota también a ti mismo, yo recuerdo que cuando estaba en la primaria me enseñaban quién descubrió América. Y a mí me sonaba mucho esta, y hasta la fecha me suena mucho esta enseñanza que me dieron en la primaria, ¿no? ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? Yo desde niño he sido muy curioso en esta parte de dónde viene este conocimiento. Me hacía yo la pregunta desde niño, ¿no? De que, ¿por qué la respuesta es Cristóbal Colón? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Y si tú lo ponías en un examen, te lo ponían bien, ¿no? Correcto. Luego, de repente, en las pláticas con tus demás compañeritos, de repente alguien conoce algo más y te dice, no, fue Américo Vespucio. Por eso se llama América. Y tú dices, wow, sí, Américo Vespucio. Y lo haces una realidad tuya, Américo Vespucio. Y así van pasando los años y al final te das cuenta, ya teniendo este análisis crítico, te das cuenta de que, bueno, no fue ninguno de estos dos, ya existían personas aquí en América antes de ellos, ¿no? Ya existían las personas indígenas, y pongo entre comillas indígenas porque es un moto que nos dieron los conquistadores, ¿no? Los pueblos originarios, las personas originarias, ellos ya estaban aquí, ¿no? Los mayas, los aztecas, etcétera, etcétera. Todas las civilizaciones antiguas que existen en América y en Latinoamérica. Entonces, es como en la escuela nos moldean la mente, nos moldean ese conocimiento y conforme vas creciendo, vas generando esto. Ahora bien, ¿qué pasaría si saltamos, generamos un atajo en el que el profesor, el docente, es quien a través de su filtración de información, a través de ese conocimiento, ese escrutinio que tú estás mencionando, de que hay que tener en toda la información que recibimos para compartirla? ¿Qué pasaría si en ese momento tú le enseñas a un niño, le enseñas a tus estudiantes que no se tiene, como bien lo dices, no tienes que, no todo, eh, no toda causa es verdad. Sí, definitivamente, sí. Entonces, no toda correlación es causa. Entonces, es más bien como docentes tenemos que estar preparados para ello. Entonces, no, me dejaste, you blew my mind, ¿no? Entonces, es importante que como docentes tengamos esta información. Definitivamente. Y creo que de esta necesidad de usar información y de ponerla en crítica constante es de donde emerge The Big Neural Data Project, ¿no? Ese soy yo. Cuando tenía tal vez 19 años, justo antes de comenzar mi licenciatura, desde toda la vida me ha quedado bien claro que lo que quiero perseguir, entender y tratar de mejorar es la salud mental. Y por eso, pues a esta joven edad, me metí a estudiar psicología. Esta fue mi elección, porque para mí, pues, salud mental era de psicología, y por supuesto que lo es. Pero a mitad de mi carrera, me di cuenta que muchas de las cosas que se hacen no tienen el sustento teórico que me gustaría haber observado. Tengo después la oportunidad de estudiar parte de mi carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí conozco a profundidad las neurociencias. Me enfrento con esta otra parte del tratamiento de los trastornos mentales y de la mejora de la salud mental con base en evidencia científica medible, como les digo, puesta en tela de juicio en todo momento, y
me enamoro un poco de esta otra forma de entender la salud mental, de ya no verla con correlaciones no tangibles, sino con datos duros, con números y con parámetros medibles. En ese lugar tengo la enorme oportunidad y el privilegio de conocer a varios laboratorios de neurociencias. Y cuando yo regreso a mi país, cuando regreso a México, pues yo me meto de voluntario en un laboratorio aquí en mi querido Yucatán, y me pongo a voluntariar en un laboratorio de neurociencias. Y para mí, durante todo ese tiempo, desde que estudié en Madrid hasta este periodo en el que estuve de voluntario, las neurociencias para mí eran esto. Eran matraces, eran ratones, eran químicos, eran jeringas, eran microscopios. Como les digo, fue en la Universidad Autónoma de Madrid donde crece mi interés. En este voluntariado tengo este encuentro con las neurociencias y desde día uno que yo empecé a hacer cosas en el laboratorio, me doy cuenta que ahí pertenezco, ¿no? Me siento en casa, me siento feliz de estar haciendo salud mental de esta forma. Y eso me lleva a pues, perseguir un posgrado en neurociencias. Eso me lleva a reorientar mi carrera hacia la medición objetiva de los procesos mentales a través de esta disciplina, que son las neurociencias, que son un poquito, de hecho, más nuevas que la psicología per se. Tengo la fortuna de ganarme la beca Chevening, que me permite estudiar mi maestría en University College London. Y ahí pues conozco una como segunda transformación de mi entendimiento de las neurociencias. Como les decía, para mí neurociencias era pipetas y era microscopios. Pero en realidad las neurociencias son muchísimo más. Y de ese lado del mundo, en ese hemisferio, University College London es la escuela como más aclamada para usar neurociencias justo porque tiene más de 450 laboratorios y equipos de investigación exclusivamente dedicados a neuro, ¿no? Y ahí conocí pues la amplitud de cosas que existen dentro de este campo de entendimiento del cerebro y la mente. Y ahí conozco una de estas importantes áreas que aquí en México apenas está emergiendo, pero que ahí estaba en auge, las cuales son las neurociencias computacionales. Y estas ya dejan de ver el cerebro con la visión tradicional de las neurociencias, que es solamente, por ejemplo, neurotransmisores, que es serotonina, dopamina, químicos, biología. Las neurociencias computacionales trascienden un poco y comienzan a ver al cerebro como una máquina orgánica, por supuesto, de procesamiento de información. Porque ese es el objetivo uno del cerebro, es tomar información del ambiente, procesarla y a partir de ella generar pensamientos, conductas, etc. Schultz es uno de los grandes padres del campo. Las neurociencias computacionales van incluso muy atrás hacia en los 60 se empieza a coquetear con el área, en los 80 empiezan a hacerse trabajos más fuertes y en los 90 Schultz de alguna forma comienza a desarrollar la teoría, ya no solo ya no solo en términos generales, sino ya desarrollar las matemáticas detrás del procesamiento de información en nuestras cabezas, ¿no? Gracias a Schultz, tenemos ahora estas dos palabras que se usan muchísimo también, están en boga, así como cuántico, pues también se están usando mucho en la actualidad palabras como reinforcement learning, como parte de las herramientas de la inteligencia artificial. Pero este reinforcement learning surge de reward learning, que es lo que Schultz de alguna forma describe de manera matemática en el origen de las neurociencias computacionales. Yo las conozco y me enamoro por completo de ellas, porque me doy cuenta del enorme potencial terapéutico que tienen. Y no solo yo estoy enamorado, hay mucha gente con presupuestos
enormes haciendo cosas dentro de este campo. AlphaGo es un proyecto de Google que se dedicó a desarrollar una inteligencia artificial con una arquitectura pues, que toma como inspiración cómo están conectadas nuestras neuronas, cómo están diseñados nuestros cerebros. Y este AlphaGo se dedicó a vencer al campeón mundial del juego Go, que es como un ajedrez en esteroides, ¿no? El juego Go es según muchísimas personas expertos en modelado matemático, el juego con más posibilidades de ganar y más posibilidades de configuración del tablero en el mundo. Y he escuchado por ahí estadísticas como que el número de jugadas posibles en Go, en este juego que es un ajedrez asiático, es un ajedrez japonés, por poner un contexto de qué es Go, pues el número de jugadas dentro de él excede, por ejemplo, el número de granos de arena en la Tierra, ¿no? Una cosa así enorme. Entonces necesitaban diseñar desde cero una inteligencia artificial que permitiese observar todo el universo de jugadas y poderle ganar al campeón mundial de Go, lo cual Google logra en 2016, si no me equivoco, y se vuelve pues un poco un momento parteaguas en la historia del desarrollo de inteligencia artificial y de computación y neurociencias combinadas. Neuralink es un proyecto de Tony Stark de la vida real, de Elon Musk, el famoso por Tesla Motors y por SpaceX. Neuralink es su proyecto en neurociencias computacionales que básicamente está intentando conectar nuestros cerebros orgánicos con dispositivos electrónicos para ayudarnos a afrontar mil y una enfermedades y para ayudar a eliminar discapacidad de vidas de muchísimas personas que viven con ella. Uno de los objetivos más importantes de Neuralink es conectar, por ejemplo, la parte del cerebro que emite las señales de movimiento con unos cables largos hacia la columna vertebral de gente que ha sufrido cortes en la médula, que se han quedado, por ejemplo, sin la posibilidad de caminar, porque las señales que el cerebro envía hacia las piernas ya no llegan, porque no hay una conexión. Lo que él está intentando hacer con Neuralink, entre otras muchas cosas, es lograr esta conexión entre esa parte que da las instrucciones y la parte desconectada de la médula para lograr movimiento. Y esto ya se ha logrado. Hay reportes de personas ya parapléjicas, personas que ni siquiera pueden mover los miembros superiores de su cuerpo, cuyos cerebros ya se han conectado a través de interfaces digitales y han recuperado un movimiento que habían perdido y habían pasado décadas sin tener, ¿no? Este es el potencial de las neurociencias computacionales. Y solo hemos logrado hacer esta conexión entre cerebro y médula porque ahora ya empezamos a entender el lenguaje en el que las neuronas hablan unas con las otras. Hemos entendido en términos algorítmicos cuáles son los códigos que las neuronas utilizan para poder hablar unas con las otras y para poder hablar, por ejemplo, con nuestra médula espinal y hacer que movamos las piernas o las manos. Por otro lado, otro gran proyecto es The Blue Brain Project, un proyecto financiado por la Unión Europea por billones de euros, que básicamente está intentando mapear todas las conexiones de neuronas en el cerebro humano, lo cual es una tarea titánica. Después de una década se logró encontrar todas las conexiones, cada una de ellas, entre 1 milímetro cúbico de cerebro de ratón. Para lograr ese entendimiento se necesitó una década y billones de euros. Pero el potencial que existen ahí, que existe en este campo es enorme y es tan grande que organismos de cooperación internacional eligen invertir ahí el dinero, eligen apostar por este campo. El potencial de entender el cerebro en términos de sus computaciones y sus cálculos es enorme. Y ahora quiero mostrarles un ejemplo claro que deja ver cómo el tener este entendimiento del cerebro como una máquina de procesamiento de información
tiene el potencial de transformar vidas y de generar terapéutica que ya no solo sea una lanzada de moneda, terapéutica de efectividad inmediata, clara y tangible. Les quiero comentar del implante coclear. Es básicamente un aparatito que se pone dentro del oído de personas que viven con sordera. Tenemos un aparato nosotros dentro del cerebro, dentro del oído, perdón, que se llama cóclea, y esto traduce la vibración que nos genera el sonido exterior en señales biológicas o en señales eléctricas que nuestras neuronas saben leer. Hace 50 años no teníamos ni idea cuál era el lenguaje en el que estaban hablando estas neuronas, por lo tanto no podíamos hacer nada con nuestra tecnología. Ahora que tenemos el poder de procesamiento y el entendimiento de la comunicación entre cóclea y cerebro, hemos podido diseñar un dispositivo, el implante coclear, que toma las vibraciones del mundo exterior, el sonido, y lo traduce como si uno, por ejemplo, agarrara Google Translate y le hablara, y luego le da a reproducir en otro idioma, y se lo dice a la otra persona en el idioma que queramos comunicarnos. Es básicamente lo que el implante coclear hace, pero en vez de tomarlo como un idioma humano, lo hace en el idioma que las neuronas usan para hablar. Código que ellas usan. Y gracias a ese entendimiento de cuál es ese lenguaje que ha surgido de las neurociencias computacionales, hemos logrado diseñar este implante y transformar vidas como las de esta chica. Ella nació sin poder escuchar. Ella vive con sordera desde el inicio de su vida. Y ese es el primer día que ella escucha un sonido. Después de hacer una cirugía breve, de haberle implantado este dispositivo. Y este es el video en donde ella le encienden el dispositivo y le preguntan, ¿cómo suena mi voz? ¿Cómo suena tu voz? Quiero mostrarles el impacto real que tiene en la vida de las personas entender el cerebro en nuestros términos. It's like so close. There you go. We're not right over it. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? Oh, that's exciting. Here, you can put it down for a second. Just get used to the sound. What does it sound like? Oh, I want to hear myself cry. Can you hear me? Can you hear your voice? Does your voice sound pretty loud? No, not really. Well, that's good. My laughter sounds loud. Yeah, you'll get used to all of that over time. Este es el potencial de las neurociencias computacionales, es el impacto real en las vidas de las personas, y de este entendimiento es de donde surge mi iniciativa de crear The Big Neural Data Project. Queremos usar datos, información real sobre cómo el cerebro procesa la información de nuestro exterior para cambiar ciertos parámetros dentro de ese procesamiento de información y ayudarnos a mejorar la salud mental de miles de millones de personas que en el mundo sufren todos los días de depresión y ansiedad, que son los dos trastornos más comunes en todo el mundo. Les hablo un poquito más claro. Estos son como nuestros tres pilares. We are big on mental health, big on science, and big on data. Traducido al español es lo más importante para nosotros en The Big Neural Data Project es la salud mental. Después de eso, es la ciencia, el hacer terapéutica y el hacer investigación científica con base en datos duros, datos medibles y datos reales. En términos generales, The Big Neural Data Project está desarrollando el primer laboratorio virtual en neurociencias del país. Estamos usando
el poder de procesamiento de nuestras computadoras actuales, de nuestros teléfonos celulares, de todos los aparatos que tenemos con chips, para diseñar un simulador que nos permita medir todas las variables de comportamiento de una persona. Por ejemplo, en un simulador en donde tú entras y tienes una serie de tareas por hacer, registramos todo. El tiempo en el que resuelves la tarea, cuáles fueron las respuestas correctas y las incorrectas, por qué fueron correctas, por qué fueron incorrectas, cuánto tiempo usaste para decidir, cuánto tiempo usaste para lamentarte por tus errores. Y eso nos permite poner el comportamiento de las personas en algoritmos que describen de manera sucinta y clara parámetros sobre el procesamiento de información en el cerebro. Parámetros que luego podemos ver cómo cambian si se administra una medicación u otra. Y con base en estos parámetros de procesamiento, podemos ajustar de mejor manera dosis, diseños de moléculas, tipos de psicoterapia para mejorar el tratamiento actual en los trastornos mentales que se padecen al día de hoy. De otra forma, para describir lo que hacemos, combinamos cosas como datos grandes o Big Data, tecnología en la nube para almacenar grandes cantidades de información, y la virtualización para transformar la forma en la que investigamos, entendemos y últimamente tratamos la salud mental. Tenemos ahora grandes aliados. Afortunadamente hemos tenido la fortuna de encontrar gente increíble, compañías de desarrollo de software en el país, como Hackademy, como Tomato Valley, como Soldai, que se dedican no solo a desarrollar software y desarrollar soluciones en términos de tecnología y tecnologías de la información, sino que además nos han ayudado a transformar la realidad de las personas en el país de una u otra forma, siempre con la misma filosofía. Tomar decisiones con base en información falsable, reproducible, con base en datos reales. Esto que les comento de que si los valores P los vamos a tomar como el santo grial de nuestra investigación, o que si tenemos que tener cuidado con nuestros títulos, y que si nos ponen cuántico igual es nada más es para llamar la atención, es solo un problema en las ciencias. Es solo un problema en cómo se maneja y se usa la información día a día. En esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay información falsa, información sin evidencia, que tiene un potencial viral casi igual de infeccioso que el SARS-CoV-2. Esta es una de las notas que circulan en Facebook, en Twitter, en Instagram, como mostrando verdades. En este caso, por ejemplo, nos dicen que este desparasitante para animales, la ivermectina, es cura definitiva para COVID. Mucha gente se creyó esto como un axioma, como una verdad incuestionable, y desabastecieron el país de ivermectina en un par de días. Se vieron videos donde supuestos doctores o personas de formación médica daban testimonio de su efectividad. Y eso, bueno, incrementó las compras de ivermectina de una forma increíble. La ivermectina también puede ser administrada a personas. También hay variantes que sirven como desparasitantes. Pero el país se quedó sin ivermectina en un par de días por esta enorme viralidad de información falsa. Que no se nos queda en ivermectina. Luego surgió el dióxido de cloro. Es, bueno, igual una cosa que explotó en su momento. Que en teoría, si combinas lejía con ácido hidroclorhídrico, se forma dióxido de cloro, y al parecer esto, bueno, en teoría curaba el COVID. No hay nada más lejos de la verdad. Y la OMS ha hablado de esto como uno de los problemas más grandes en el mundo, porque este dióxido de cloro al parecer ha explotado en muchísimos países
y hemos advertido que hay un problema severo con el uso de esto porque puede ser peligroso. Pero como pueden ver, la información incorrecta tiene un potencial muy peligroso, como OMS lo reconoce, y tiene el potencial de influenciar decisiones de países enteros. Por ejemplo, aquí BBC ya se mete a reportar y decir, a ver, BBC como una fuente de información a cierto punto de mucho respeto, la ivermectina y otros medicamentos, como por ejemplo el dióxido de cloro, tiene eficacia probada con el coronavirus, se promueve en Latinoamérica, un poco alertando a la población. Esto fue de hace unos días, 14 de julio de 2020. Y bueno, esto pone en alarma el peligro de las toneladas de mis y disinformación a las que estamos expuestas todos los días. Y no solo nosotros como población general, sino aquellos que también toman decisiones en países de Latinoamérica. Como pueden ver, esta nota es 14 de julio de 2020, les quiero presentar la que me encontré el 15. El Senado de Bolivia aprueba el uso de dióxido de cloro en pacientes con COVID-19. El Senado de Bolivia. Esto es una emergencia. Esto es algo que tenemos que tomar cartas en el asunto como profesionales y educarnos para, como les decía desde el inicio de esta ponencia, tomar con cautela todo y analizar y permitirnos observar con un ojo crítico qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que nos están diciendo. Y esta es prueba de ello. Luego el Senado de Bolivia se lo va a defender y decir que, bueno, no están recomendándolo, no están diciendo que es obligatorio, pero lo están dando como una opción, cuando la OMS ha sido clara sobre su potencial peligroso. Desde el inicio de la pandemia, nosotros en The Big Not Data Project entendimos la importancia de informar a la gente y darle de alguna forma una herramienta para consultar aquello que es cierto y que no es cierto, aquello que tiene base en la evidencia y aquello que nada más es nota amarilla o nota roja. Y nos aliamos con una de estas personas que les había presentado, nos aliamos con Solday. Solday es una empresa orgullosamente mexicana de inteligencia artificial y creamos Dudas COVID, que es una página de internet, dudascovid.com, ustedes pueden entrar el día de hoy, para hacerle preguntas a un chatbot. Y el chatbot te responde con base en la expertise de, ya que somos casi 30 expertos que contribuimos a construir una base de datos de información actualizada. Todos son expertos con formaciones en escuelas de gran impacto académico y cada día intentamos cambiar las respuestas de dudascovid.com con base en la evidencia nueva que sigue surgiendo. Eso es un trabajo colaborativo con, les digo, muchísima gente del sector salud en México que están comprometidos con informar a la población y con dar información útil, información que esté basada en el conocimiento científico y en la evidencia comprobable. Eso es básicamente una inteligencia artificial que observa nuestra base de datos de respuestas y con base en ella analiza cuáles son las palabras mejor o más apropiadas para responder, por ejemplo, a cualquier pregunta que ustedes le hagan en la página de internet. Preguntas desde el tipo de virus o que si la virología o los procesos de infección, así como también mitos que se han generado durante la pandemia, que si hay que lavar los zapatos cuando uno llega a casa, que si en los lugares con más calor el virus no da, eso ya, bueno, completamente comprobado que no es verdad en Mérida, Yucatán, desafortunadamente. Y bueno, hemos tenido la fortuna de contar con la difusión de muchas otras personas que se han sumado al proyecto, que nos han ayudado a llegar a más gente. Y aquí un poco, pues, en la página, cuando uno entra a dudascovid.com, si se va a nuestra misión, aquí está un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Contar una fuente de información evita grandes problemas. Una fuente de información que es, pues, basada en datos y en expertise, evita problemas que van desde el pánico, que esto es básicamente salud mental, hasta
tomar medidas sanitarias adecuadas y efectivas, o sea, medidas sanitarias que funcionan, no que solo sean una sugerencia. Por ejemplo, si uno va a gastar 30 minutos de su día limpiándose los zapatos, es mejor invertir esos 30 minutos buscando, por ejemplo, cubrebocas adecuados, como ejemplo, ¿no? Como les decimos, queremos invitarles a preguntar, a compartir. Invitamos a todas las personas a ser parte de Dudas COVID para seguir creciendo nuestra base de datos de preguntas, poder responderlas y poder alimentar la inteligencia artificial para entregar información adecuada. Somos orgullosos colaboradores en esta iniciativa de Big Neurodata Project, con el equipo de expertos de salud de México, México Responde COVID-19, y esta compañía de inteligencia artificial Soldai. Entre las personas que se han sumado a difundir nuestra plataforma, hemos tenido el gran honor y privilegio de contar con la Embajada Británica en México. Un poco compartió en nuestra iniciativa quiénes somos, en dónde hemos estado trabajando, de dónde hemos sacado nuestra expertise y cómo hemos estado intentando contribuir a esta desinformación de México sobre COVID a través de nuestro chatbot, dudascovid.com. Honestamente, estamos muy felices de contar con esta difusión, con este apoyo de parte de la Embajada Británica en México, pero también necesitamos de ustedes para llegar a más gente y para tener una base de datos más completa y entender cuáles son las dudas nuevas que van cambiando todos los días para poder responderlas con información basada en evidencia. Después tuvimos la fortuna de estar en un congreso en donde cada quien hablaba sobre cómo estaba haciendo diferentes cosas en términos de innovación y tecnología para ayudar al país en esta crisis de salud pública. Y tuvimos la fortuna de estar en presencia y compartir el estrado virtual con gente verdaderamente talentosa, con gente en diferentes áreas, que estaba haciendo cosas muy distintas, pero todas en función de apoyar al desarrollo del país y a la prevención de las cosas que sucedían en el país durante esta pandemia. Entre ellas tuvimos a Armand Millán, que es un increíble emprendedor en el norte del país. Tuvimos el privilegio también de estar con el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con, por ejemplo, Lisbeth Bautista de Nil Grullas, que es una iniciativa también de transformación social importante. Pero cada quien tenía un background o un pasado distinto. Yo, como les decía, me formé en psicología. El exsecretario, pues, es un economista renombrado internacionalmente. Orman, si no me equivoco, él es ingeniero. Lizeth es, si no mal recuerdo, ella es de ciencias sociales. Lo que quiero comentarles en esta parte de la conferencia, y un poco ya cerrando mi participación con ustedes, es quitarnos estas vendas del statu quo en donde lo que se me enseñó es lo único que puedo enseñar de regreso o lo único que puedo usar para formar a los siguientes profesionales del país. Si, por ejemplo, yo soy un profesional de la salud, solo puedo tener influencia y solo soy de valor dentro del área de la salud. O si yo soy un profesional de la docencia, solamente me debo mantener en lo que me toca hacer en el aula y quedarme hasta allá. Y en realidad, como pueden ver en esta conferencia, había personas de todos los pasados o de todas las carreras posibles haciendo diferentes iniciativas e innovando de diferentes formas para ayudar al país en momentos de crisis. Y esto es algo que quiero dejarles a ustedes como docentes, que es quitarse esta venda y pensar que solo nos compete lo que vemos en el aula, solo nos compete lo que vemos en la docencia, e ir más allá y usar nuestra influencia con los futuros profesionales de México para transformar el país de mil y un formas. Y mi recomendación personal, por supuesto, es hacerlo con base en información comprobable, en información repetible y siempre con un ojo crítico, como les decía desde el inicio de esta ponencia.
Para despedirme me gustaría dejarles un teaser, un poco un trailer, un adelanto de este simulador que yo les contaba y del cual The Big Neural Data Project está muy orgulloso. Todos los que colaboramos ahora estamos como muy felices de ya tener un producto con el que ya se puede interactuar, ya podemos abrir una nueva computadora y hacer un par de cosas en él. Aún falta mucho, aún falta desarrollo de muchas cosas, pero hemos avanzado poco a poco y este es un poco el teaser de cómo se va viendo, qué estamos haciendo y cuál es el objetivo de S1M, el cual es el nombre oficial del simulador. Déjenme compartirles este video y con eso cerramos. No me queda más que agradecerles, agradecer su atención, su espacio, su tiempo. Agradecerte de nuevo, Cuauhtémoc, por la invitación. Y agradecerle a Ineasian y a su coordinación de idiomas por pues, habernos dado el espacio hoy. Espero les haya sido grata la conferencia de hoy, les haya sido de utilidad. Y como ya les decía él, tienen toda la confianza de escribirme en cualquier momento. Les dejo con Cuauhtémoc mis datos, pero nos pueden buscar en Facebook como The Big Neural Data Project, en Instagram también, en Twitter también. Y si quieren hacerles cualquier pregunta, tanto sobre nuestros proyectos como sobre el contenido de esta conferencia, estoy más que en la disposición para hacerles llegar respuestas y soluciones. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. De hecho, mira qué importante es tu participación aquí con nosotros porque, pues, uno de los objetivos por los cuales, pues, tenemos esta audiencia que nos está viendo hoy en día es el hecho de ampliar sus temas de investigación. Yo soy maestro en lingüística aplicada para la enseñanza de lenguas, ¿no? Originalmente yo tengo una licenciatura en enseñanza del idioma inglés. Entonces, parecería que mi área de estudio es completamente aparte a la neurociencia, completamente aparte de la ciencia, ¿no? Y debería de ser enfocada a la educación, a la cuestión social. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Dentro de lo que vas platicando, se me van ocurriendo ciertas ideas de cómo tratar de buscar en el discurso que das, tratar de buscar una manera de cómo poder colaborar contigo en el área de la neurolingüística, en el área de la psicolingüística, ¿no? Y cómo en el video, en este video tan emotivo, tan impresionante, tan shocking, ¿no? De que a través del entendimiento de cierto lenguaje, cierta comunicación, se pueden lograr cosas impensables, ¿no? Cosas que parecen ser imposibles. Como maestros de diferentes áreas, maestros de inglés que nos estén viendo, ¿cómo pudiesen ustedes generar una iniciativa en colaboración con The Big Neural Data Project para poder generar nuevas estrategias, recordando que esto es un simposio en educación e innovación, hay que innovar. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos para poder hacer colaboración, para poder hacer ese networking, para poder hacer esta fusión entre mi área de estudio y la neurociencia, ¿no? Lo que puedo ofrecer de Big Neural Data Project. Me parece muy impresionante lo que has hecho, Carlos. De verdad estoy muy... me complace el saber que existe este espacio, existe este proyecto que están generando, porque
en lo que yo desconozco, en lo que yo no tengo experiencia, que le hace falta algún proyecto que yo tengo, sé que lo puedo encontrar en ustedes, ¿no? Entonces, le invito también a la audiencia a generar estas iniciativas y de palpar la idea de que podemos lograr estas fusiones y todo lo que nos has comentado el día de hoy, creo que lo podemos llevar a mucho análisis, lo podemos llevar a mucha crítica de constructiva desde el interior hasta lo que podemos proyectar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu participación, tu colaboración, por tomarte la molestia de compartir esta información con nosotros. Y yo creo que también la audiencia está muy, muy complacida contigo. Te lo agradezco un montón de nuevo, Cuauhtémoc. Definitivamente sí. En The Big Neural Data Project estamos siempre en búsqueda de conectar, de colaborar, de crear en conjunto, porque bueno, el entender posiblemente la máquina más compleja del universo, como lo es el cerebro humano, es una tarea titánica que no podemos hacer solas ni solos, y estaríamos encantados de unirnos con ustedes o quien sea que esté interesado para poder seguir creciendo tanto de forma intelectual como también para seguir impactando a través de la innovación en conexiones de disciplinas, como puede ser la lingüística o la docencia y las neurociencias, que a primera mano no se terminan de ver claras, pero que estoy seguro tienen muchísimo potencial y pues estaríamos más que encantados de conectar. Así es. Pues es todo por hoy. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. Muchas gracias a The Big Neural Data Project por prestarnos este tiempo para compartir esta información y esta nueva innovación, para la redundancia, esta innovación que están generando ustedes. Les recordamos que estamos en el simposio Educación e Innovación. Las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana. Y les recuerdo mi nombre, soy el maestro Cuauhtémoc Domínguez, coordinador del Departamento de Idiomas del Instituto Nacional de Investigación y Educación en Salud y Nutrición. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, Carlos. Gracias. Hasta luego, Cuauhtémoc.